Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí al pendiente de nuestros videos. Si te llamó la atención el título, te invito a que te quedes hasta el final para que entiendas la profundidad del mensaje que hoy quiero compartir contigo. Quiero contarte que nosotros somos Comunidad Creci, somos una comunidad que se centra en el crecimiento en las 3 dimensiones del ser. Y a través de estos mensajes queremos compartir contigo temas o cosas que sean importantes para tu vida, que te ayuden a crecer tanto en tu dimensión personal como en tu dimensión espiritual y que puedan ser de valor para tu vida. Entonces espero que realmente puedas estar atento y disfrutar de este tiempo que tenemos juntos. Para que comencemos, quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y hagamos una pequeña oración y podamos comenzar. Digámosle: amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos das, nos regalas, porque podemos, Espíritu Santo, tener nuestro aliento de vida, podemos enfrentarnos a este nuevo día y realizar cada una de las cosas que tenemos planeadas para hoy. Te pedimos que nos acompañes, que te quedes con nosotros y que aún este mensaje que hoy vamos a escuchar pues sea de bendición para nuestra vida. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón a escucharlo, a entenderlo y a que pueda ser una semillita que se siembre y podamos empezar a generar cambios en nuestra vida. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero hablarte de los qué hubiera pasado si. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida alguna vez nos hemos preguntado, nos hemos hecho alguna pregunta con esta frase: ¿qué hubiera pasado si? Y yo siento que es algo muy común que a veces aparece en nuestra mente en el momento en el que tenemos que tomar decisiones o cuando se nos presentan ciertos retos delante de nuestra vida y nos vemos obligados a de pronto elegir una u otra cosa. Y en algún momento uno en retrospectiva como que piensa, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido esa otra oportunidad que tenía delante de mí? Y cuando nosotros de pronto nos podemos hacer esos análisis, esas reflexiones, en ocasiones pueden estarse mezclando un poco sentimientos contradictorios en nuestro interior, ¿verdad? Porque muchas veces podemos sentirnos felices por las decisiones que hemos tomado. Otras veces podemos dudar un poco si realmente fueron buenas decisiones o si realmente aportan de pronto a la vida que queremos crear o queremos tener para nuestra vida. Y eso puede hacer que en algún momento nuestra felicidad se vea como un poco difusa, ¿verdad? Como que uno no sabe si realmente es realmente feliz con lo que tiene, con lo que está haciendo o realmente no. Y cuando hablamos de términos de la felicidad como individual de cada persona, no solamente depende de las experiencias que tiene cada persona. El éxito, por ejemplo, que tengamos a la hora de conseguir esos sueños, esas metas que nos proponemos. Eso no solamente hace que una persona sea feliz, sino también el cómo nosotros pensamos sobre esas experiencias que hemos vivido y cómo nos sentimos cuando las obtenemos. A veces pensamos que el simple hecho de decir, bueno, mi objetivo es, no sé, conseguir un trabajo en el que me paguen tanto, en el que tenga tales y tales beneficios. Esa es mi meta y por la cual yo voy a trabajar. Y en el momento en que nosotros lo logramos, decimos, listo, ya, voy a ser feliz en ese momento, todo va a estar bien. Y al momento en que lo hacemos, lo logramos, tal vez dentro de nosotros no aparece del todo esa felicidad que antes pensábamos que podíamos lograr al tenerla. Y eso hace que con el tiempo nosotros realmente no estemos satisfechos con los logros o con las metas a las cuales hemos llegado. Y es que tenemos que entender que la forma en cómo nosotros pensamos sobre esas cosas también hacen que tengan un sentido para nuestra vida y también hacen que nos sintamos de cierta forma. Entonces, de un modo u otro, todos hemos pensado en algún momento esa frase de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado este trabajo y hubiera conseguido uno mejor? ¿O hubiera escogido aquel otro? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado esto y no aquello? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho este viaje o no lo hubiera hecho? Sí, ¿qué hubiera pasado? Sí, infinitas posibilidades en todas las decisiones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero la forma en la que nosotros utilizamos este tipo de pensamientos influyen directamente en la forma en la que nosotros empezamos a sentirnos frente a los acontecimientos vividos.
¿Cómo así, Sara? Repítemelo otra vez. Te lo repito. La forma en que nosotros utilizamos este tipo de pensamientos influyen directamente en la forma en la que nosotros empezamos a sentirnos frente a los acontecimientos vividos. Es decir, si yo tengo una decisión que tomar, ¿verdad? Y de plano yo hago mis pensamientos, ¿verdad? Mis pros y mis contras, yo tomo la decisión, empiezo a vivir la vida que tengo que vivir a partir de haber tomado esa decisión, ¿verdad? Y en algún momento de ese camino yo hago una retrospectiva, una reflexión, ¿verdad? Y yo digo como que, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera de pronto tomado la otra elección? Y tal vez si nos ponemos a pensar de pronto, no, pues de pronto tendría más ingresos, de pronto hubiera, no sé, conocido a otra persona, de pronto me hubiera ido de viaje a tal otro lugar. Sí, empezamos de pronto a construir todos unos escenarios hipotéticos de las cosas que hubieran podido suceder a partir de esa otra decisión. Puede aparecer de pronto una insatisfacción, una tristeza, remordimiento, enojo, ansiedad, una cantidad de emociones que dentro de nosotros generan un malestar. ¿Por qué? Porque al hacer nosotros esa comparación de qué hubiera pasado si hubiéramos elegido eso, a la vida que yo tengo ahora con la decisión que yo tomé, a veces pueden aparecer esos escenarios de definitivamente me equivoqué, no fue la decisión correcta. Tal vez hubiera sido mejor esa otra opción. Y puede empezar a mezclarse entre nosotros esa incomodidad y ese malestar emocional. También en algunos momentos podemos llegar a pensar como no, yo creo que esta fue la mejor decisión porque no sé, de pronto en esa otra opción que tenía hubiera podido surgir esto y aquello, y al compararla de pronto con nuestro presente puede ser mucho mejor. Eso también puede ser otra opción. Entonces, precisamente de ahí sale esta frase, el tipo de pensamiento que nosotros, con qué intención nosotros tenemos este tipo de pensamientos en nuestra mente. Y asimismo, entonces vamos a empezarnos a sentirnos frente a la realidad que hemos construido. Entonces, veamos algunos de pronto efectos que vienen a nosotros al pensar en esta frase, ¿qué hubiera pasado si? O al tener ese tipo de reflexiones desde un abordaje un poco negativo. De pronto el lado que es un poco incorrecto, ¿no? El que de pronto nos va a generar ese malestar emocional. Entonces, como primer punto es que si la reflexión se convierte en una rumiación constante, pues podrían generar en nosotros ansiedad y malestar emocional, como les venía diciendo. Pero entonces, ¿qué es esto de rumiación? Cuando hablamos de rumiación estamos hablando de un mecanismo cognitivo de afrontamiento que se caracteriza porque la persona que lo está sufriendo, que lo hace, focaliza su atención en los aspectos que son difíciles o negativos de una manera que es repetitiva y pasiva. En palabras más sencillas, Sara, por favor, no lo entiendo. Se refiere entonces a esa tendencia que a veces nosotros tenemos de pensar repetidamente sobre el mismo pensamiento o sobre la misma preocupación o sobre el mismo pensamiento de manera persistente y recurrente, y como que no salimos de ahí, ¿verdad? Es como un ciclo un tanto vicioso que se repite en nuestra mente y se repite y como que no logramos desprender ese pensamiento de nuestra mente. Muchos de nosotros logramos tener tenemos ese tipo de acciones en nuestra vida cuando de pronto tenemos una preocupación, ¿verdad? Algo que nos genera incomodidad en nuestra vida, que como que uno dice, como que ya estoy cansada de pensar en lo mismo y como que no encuentro una solución, o usted se acuesta y de repente se levanta pensando en eso, y es que su mente está en una actividad de rumiación constante. Y esta actividad mental pues constantemente puede involucrar esas reflexiones negativas, esas preocupaciones sobre eventos pasados, presentes o futuros. Siempre va a estar involucrado en que hay una actividad mental constante y repetitiva. Esa en términos generales es la rumiación. Entonces, si hablamos de que aparece esa rumiación constante con este tipo de pensamientos de qué hubiera pasado si, entonces es un tema de que cada decisión que hemos tomado, cada cosa que hemos hecho en nuestra vida, en algún punto aparece en nuestra mente y no logramos sacarnos la idea de la cabeza de qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo contrario a lo que hicimos. Y siempre aparece constantemente esa pregunta en nuestra mente. Entonces, si a usted en algún momento le ha pasado, quiero que usted lo tenga muy presente, porque esto
no suele llevarnos a una solución o no suele llevarnos a consecuencias o un efecto en nuestra vida que sea positivo y que sea algo bueno para nuestra vida. Normalmente siempre nos lleva a tener esa ansiedad o a ese malestar emocional que al final nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos, con la vida que tenemos por delante, con el presente que estamos viviendo, y a largo plazo nos genera mayor dificultades en cada cosa que nosotros hagamos, en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo y demás, porque simplemente va a haber una insatisfacción y una frustración. Entonces, la rumiación, tener este ejercicio constante de pensar sobre lo mismo constantemente, no suele llevarnos a soluciones o a una comprensión más profunda de los problemas, sino más bien que tiende a ser ese ciclo de pensamiento que es improductivo totalmente y que nos puede afectar negativamente nuestro estado de ánimo y por ende pues nuestra calidad de vida, porque si yo constantemente pienso sobre una cosa que me está haciendo sentir mal, que me está haciendo sentir triste, me está haciendo sentir frustrado, me está haciendo sentir ansioso, enojado, pues eso va a impactar mis otros contextos de mi vida y al final voy a terminar explotando con la gente que está a mi alrededor, hablando de mal de pronto a mi jefe y bueno, de ahí se puede ir como una bola de nieve en muchos otros aspectos. Entonces, si adoptamos ese enfoque de rumiación al hacernos la pregunta de qué hubiera pasado si, pues probablemente estemos cayendo en ciclos que son viciosos, que dañan nuestro estado emocional y que pueden llegar a generarnos consecuencias negativas para nuestra vida. Por eso le decía que lo tuviera muy presente si a usted de pronto le pasa esto. ¿Por qué? Porque más adelante te voy a compartir algunos tips que nos van a ayudar a que este ejercicio de pensar constantemente en esto que hubiera pasado si, pues los dejemos un tanto a un lado, ¿verdad? Y nos centremos más bien en otras cosas. Entonces, otro punto importante o otro enfoque que le podemos dar desde el aspecto negativo a esta reflexión sobre la pregunta de qué hubiera pasado si, es que cuando hay esa reflexión excesiva sobre lo que hubiera podido haber sido, puede llevarnos a tener sentimientos de ansiedad, de arrepentimiento y frustración. Esto va totalmente ligado a todo lo que les he estado diciendo, el punto anterior y a todo lo que he mencionado. Pues puede afectarnos negativamente nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad para disfrutar el momento presente. Este es un punto muy importante porque si bien yo puedo pensar, de pronto cuestionarme, llegar de pronto a imaginarme ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la otra elección, verdad? Eso es algo que nos genera a nosotros curiosidad, pronto ese futuro que desconocemos porque no es el que estamos viviendo. Pero cuando yo ya lo adopto como un tema de rumiación o cuando ya en mí empiezan a aparecer esos sentimientos negativos de ansiedad, arrepentimiento, frustración, enojo, tristeza, todas estas emociones, que no es que sean negativas las emociones, sino que nos trae a nosotros una consecuencia negativa, pues al final no vamos a estar disfrutando de nuestro presente, es decir, nos vamos a quedar conectados a una realidad que ni siquiera ha pasado, a algo fantasioso que nosotros estamos imaginando, un futuro que estamos creando en base a suposiciones y que no conocemos. Entonces, vamos a empezar a hacer una comparativa de nuestro presente, la realidad, con algo que es imaginario. Y allí es donde nos vamos a sentir de pronto muy mal, muy negativos y nos va a llevar a, en vez de disfrutar, de aceptar nuestro presente, de vivirlo y estar centrado en eso que estamos viviendo, pues nos vamos a querer quedar con eso imaginario que en nuestra imaginación es muy positivo y es muy bueno y pues vamos a sentirnos frustrados, nos vamos a sentir tristes y nos va a alejar de la realidad que estamos viviendo en nuestro presente. Y al final, pues va a pasar ese presente que estamos viviendo y vamos a después pensar como, bueno, yo como que nunca disfruté de mi vida o qué fue lo que yo hice, por qué no de pronto disfruté, no sé, estar con mis hijos, estar con mis nietos o X o Y cosa, ¿verdad? Y nos vamos a de pronto estar arrepintiendo. Entonces, tendremos que preguntarnos si la reflexión constante nos impide de pronto disfrutar de nuestro presente y nos mantiene atrapado en un pasado
y nos mantiene de pronto allí amarrados a eso a ese pasado y a algo que es imaginario también. Y si es así, entonces estamos usando un enfoque negativo. Estos 2 puntos es para que nos demos cuenta nosotros si estas preguntas aparecen en nuestra mente con ese enfoque negativo. Si en algún momento aparece la pregunta de qué hubiera pasado si en nuestra vida, pero adoptamos un enfoque negativo para hacérnosla. Y quiero compartirte Eclesiastés 7:10, que en diferentes versiones que me llamó mucho la atención. Y en una nueva versión internacional dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, no es de sabios hacer tales preguntas. En otra versión dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y esta fue la versión que más me gustó. No digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. Y me gusta mucho porque creo que se conecta más con el lenguaje que nosotros de pronto usamos. Y es que es una realidad. De pronto los otros dicen, no es de sabios, ¿verdad? No, claramente no hay sabiduría en nosotros preguntarnos, en cuestionarnos que algo fue mejor cuando realmente no conocemos esa realidad. Y podemos de pronto ver en este versículo como Dios nos dice que claramente no es de sabios preguntarnos eso, porque no tenemos el conocimiento de si en verdad eso pasado, incluso en estos momentos cuando nos preguntamos ese qué hubiera pasado si realmente sucedió. Vemos cómo realmente pudo haberse desarrollado los acontecimientos. Entonces no podríamos realmente saber si hubiera sido mejor o no lo hubiera sido, o si de pronto eso que ya pasó realmente es mejor con lo que estamos viviendo ahora, porque siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando. Entonces no podemos hacer ese tipo de comparaciones porque no vamos a tener una veracidad en ellas. Entonces no es correcto o no realmente nos va a llevar a algo bueno en nuestra vida cuando constantemente nos estamos aferrando o añorando lo que pudo haber sido o lo que fue en un pasado. Entonces, no solamente es bueno de pronto entrar a pensar de pronto que digamos que el hacernos la pregunta no es realmente lo que es malo o lo que es bueno, sino el enfoque o las razones por las cuales aparecen esas preguntas en nuestra vida. Si nosotros le estamos dando ese enfoque negativo, si de pronto nos aparece esa remisión en nuestra vida, si aparecen sentimientos negativos, si nos estamos aferrando y nos estamos olvidando de vivir nuestro presente, es allí en donde nosotros tenemos que decir, bueno, no creo que sea algo bueno el estarme haciendo estas preguntas, estarme haciendo estas reflexiones. Entonces allí es donde tenemos que hacer una pausa y decir, venga, no voy a seguir de pronto por este camino, voy a hacer una pausa, voy a modificar el hilo de pensamientos que estaba teniendo en mi mente. Y es que con los pensamientos es muy curioso cómo funciona nuestro cerebro, porque muchas veces nosotros creemos que no estamos pensando en nada y en realidad hay millones de pensamientos en constante movimiento en nuestro cerebro. Lo que pasa es que hay muy pocos en los que realmente llaman la atención y pasan a nuestra conciencia, entonces somos conscientes de que estamos pensando sobre eso. Pero hay millones de pensamientos automáticos constantemente en nuestra mente apareciendo allí hasta que hay alguno que resalta más que los demás y pum, aparece en nuestra conciencia, y entonces nosotros somos conscientes de que estamos pensando en eso. Pero siempre van a estar ahí millones de pensamientos, pero nosotros somos los que decidimos. Es cuando un pensamiento llama la atención y es bajado a nuestra conciencia, nosotros ¿qué hacemos con él? ¿Lo vamos a tener allí? ¿Lo vamos a acariciar? ¿Nos vamos a amarrar a ese pensamiento? Bueno, realmente pensar sobre esto me va a traer una solución para algún problema en mi vida, listo, sigo pensando en eso. Pero si no es así, toca echarlo al tarrito de la basura y seguir. Y entonces, ahora que conoces de pronto los efectos negativos o esa versión negativa de pensar acerca de lo que hubiera pasado, sí, pues vámonos de pronto a ver los efectos positivos de hacernos ese tipo de preguntas desde un enfoque más positivo y más de pronto acertado en nuestra vida. Y es
primer punto es pensar en escenarios hipotéticos pueden llevarnos a la reflexión y al aprendizaje. Puede ayudarnos a comprender mejor nuestras decisiones pasadas, identificar áreas de mejora y tomar decisiones más informadas en el futuro. Y es que cuando nosotros tenemos ese enfoque diferente, más acertado, ¿verdad? Si yo me hago la pregunta de pronto después de tomar una decisión importante y de ver de pronto cómo se desarrolló ese camino, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de estudiar psicología, yo no sé, hubiera estudiado, no sé, derecho, medicina, diseño gráfico, cosas así? Y digo como que bueno, pues no sé, tal vez no me veo laborando en esas áreas. Yo creo que psicología fue una buena opción porque realmente siento que conecta con el tipo de persona que yo soy, con las habilidades que yo tengo, ¿verdad? Entonces puedo hacer una reflexión sobre eso. Puedo entonces decir como que, mira, sí, estoy aprendiendo cosas nuevas sobre mí, o en caso contrario que tú digas como que no, pues de pronto esa otra carrera pudo haber sido una mejor elección, pues tú dices, bueno, ya sé, conozco que mis habilidades son otras, que no sé, tengo esta y esta habilidad, este y este don. Entonces yo ya sé que para las próximas decisiones que yo tomo o las próximas cosas que yo voy a hacer, voy a tener más en cuenta las cosas en las que yo soy buena o las cosas que realmente me apasionan, más que de pronto otros aspectos para tomar una decisión. Entonces, pero creo que usted lo piense desde ese aspecto positivo. ¿Por qué? Porque hacernos esas preguntas muy probablemente, y porque así funciona nuestra mente, nos va a conectar con una idea negativa, con algo fantasioso que es mucho mejor de lo que ahora estamos viviendo. Pero si yo lo adopto más bien un enfoque de reflexión y de aprendizaje que me lleve de pronto a identificar cosas sobre mí, sobre las decisiones que he tomado, sobre cómo tomo las decisiones, sobre si lo hago de una manera más emocional que racional, ¿sí? Entonces eso me va a llevar a que en próximas decisiones pues yo pueda equilibrar mejor mis opciones, ¿verdad? Mis pros y mis contras. Otro elemento importante, otro efecto que trae a nuestra vida pensar en hacernos esta pregunta desde un aspecto más positivo es que en algunos casos pensar en alternativas puede reforzar nuestra gratitud por las elecciones realizadas y fomentar la apreciación, de nuestro presente. Es decir, que muchas veces cuando nos hacemos esta pregunta, más con la intención de reflexionar, de aprender, ¿verdad? Podemos decir, bueno, yo creo que tomé una decisión acertada. Y es bueno lo que hice, de pronto he logrado cosas buenas y empezamos a visualizar las cosas buenas que han llegado a nuestra vida a partir de esa elección. Empezamos a decir, bueno, las cosas positivas que tenemos y no solamente a pensar en el lado de una versión negativa. Y eso nos puede llevar a ser agradecidos, a decir, bueno, gracias por pronto las personas que estuvieron ahí ayudándome o por esta oportunidad que se me presentó, y puedo empezar a sentirme mejor con esa elección y no aferrándome de pronto a algo que desconozco. Y eso me hace pues directamente quedarme en el presente, disfrutar de lo que estoy viviendo, y puede también servirnos como un impulso emocional para realizar a veces cambios positivos en nuestra vida. Es decir, que a la hora de hacernos esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Pues decir como que bueno, para la siguiente vez pues voy a trabajar más, voy a lucharlo más, voy a de pronto a trabajar más en mí para que la siguiente vez que se me aparezca un tipo de oportunidad, pues yo ya sé qué voy a hacer, ¿verdad? Esos son los efectos positivos que nos pueden llegar a aparecer en nuestra vida al utilizar ese enfoque positivo más acertado en nuestra vida. Es por eso importante que recordamos que uno de los principales peligros es que idealicemos los viejos tiempos. Es que al pensar de pronto cómo era nuestra vida antes, la memoria a veces nos puede traicionar y podemos llegar a exagerar un poquito los buenos recuerdos, ¿verdad? Y minimizar de pronto los problemas que tuvimos en ese momento. Y decir como que la vida que tengo ahora y las decisiones que he tomado hasta llegar a este punto tal vez no sirvieron para realmente la vida que yo quiero crear. Pero no olvidamos muy fácilmente de pronto las cosas negativas que vimos en algún momento. Entonces la pregunta es, o el objetivo de esto es que nos lleguemos a preguntar más bien qué enfoque estoy adoptando para hacerme esta pregunta y cuál es realmente el que me da a mi bienestar y felicidad.
y allí es donde toca hacer el cambio. Si yo lo estoy haciendo un enfoque muy negativo, si hay rumiación en mi vida, si eso me está realmente alejando de mi presente, entonces necesito hacer ese cambio de pensamiento, identificar qué tipo de enfoque estoy usando y entonces hacer ese cambio de pensamiento y empezar a trabajar en que sea más bien un enfoque positivo, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de motivarme a trabajar más, una oportunidad de conocerme más a mí misma, ¿verdad? Y podamos empezar a trabajar en esos cambios. ¿Qué podemos hacer de pronto para cuando aparece la rumiación en nuestra vida? Podemos elegir espacios de tiempo en el que tú dices, bueno, tengo 2 minutos para preocuparme sobre esto. Bueno, no sé, 5 minutos, lo que sea. Voy a pensar, voy a preocuparme sobre eso y ya después de este tiempo, de esta hora, de este momento específico de preocupación, ya lo dejo de lado y no me vuelvo a preocupar sobre eso. No vuelvo a pensar sobre eso. Eso hace que los pensamientos que son constantemente aparecen en nuestra vida, pues y que le damos de pronto muchas vueltas, pues se limiten a un solo espacio de tiempo. Claramente eso requiere tiempo y la repetición del ejercicio, pero se puede hacer. Y también pues reconocer esos pensamientos. Yo estoy rumiando sobre un pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento es? ¿Por qué lo estoy pensando tanto? Vamos a ponerle una etiqueta, ¿verdad? Y le voy a establecer ese límite de tiempo. Y por último es enfocarnos en el presente. Es no quedarnos atrapados en ese pensamiento y ya, sino que voy a volver mi atención plenamente a mi presente, a lo que yo estoy haciendo, a lo que estoy viviendo, para poder disfrutar más de mi vida. Esas son las 3 cosas que podemos hacer cuando hay rumiación en nuestra vida, no solamente sobre los pensamientos de qué hubiera pasado si, sino sobre cualquier otro tipo de pensamiento que se aparece de manera constante en nuestra vida. Familia, ese era el mensaje que quería compartir contigo. Espero que realmente haya sido de bendición para tu vida, que te haya servido y espero que lo puedas compartir con algún amigo, alguna persona que tal vez pudiera estar pensando acerca de esto. Le des me gusta, nos dejes ahí tu comentario si te gustó, sobre qué más quisieras escuchar en estos espacios y espero que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad.